Bueno, nos encontramos en el local de campaña de Creo en Rufino, en esta ocasión con la presencia del diputado provincial Gabriel Real, que va a hacer un poquito la presentación del candidato a diputado nacional. Escuchamos. En el extremo sur de la provincia, yo vengo de Sunchales, capital nacional del cooperativismo. Un gusto conocerlo a Fede. Ver estos carteles y esa juventud en Creo en Rufino me llena de alegría. Es parte de algo que no dijo nuestro secretario general, pero que es ni más ni menos que la renovación partidaria. Vos hiciste referencia hace un rato a que el partido, por ejemplo, en la ciudad de Rufino había perdido presencia en función de que los históricos, bueno, se van poniendo grandes, etc. El partido ha hecho una renovación generacional impresionante, es un partido del que yo estoy muy orgulloso porque también tiene un tratamiento muy horizontal. No son esos partidos donde todo viene el dueño de la lapicera, el dirigente destacado de turno, que hoy sería Gabriel, dice qué debe hacerse en cada lugar, sino que cada realidad local es respetada. Como decía Gabriel, integro por la democracia progresista la lista que se llama Preparados para Santa Fe, del Frente Amplio Progresista. Nosotros vamos interna, encabeza a senadores Rubén Giustiniani. No hay demasiado que aportar más al hablar de quien ya fuera senador nacional, de quien hoy es diputado provincial. Rubén Giustiniani fue en 2 oportunidades distinguido como el mejor legislador por sus pares, el mejor senador y por la prensa especializada. María Eugenia Smuck, que lo secunda, es presidenta del Consejo Municipal de Rosario, y en diputados, solo para nombrar a los primeros, está Fabián Paloliver, 2 veces intendente de la localidad de Santo Tomé, hoy diputado provincial. Segundo, Karina Gerlero, del Socialismo, Movimiento Bases, viceministra de Educación en la gestión de Miguel Lichi. En tercer lugar estoy yo. La democracia progresista también tiene en una San Justina Florencia Vascarolo a representación. Es una lista que intentamos que sea muy diversa. Todo el arco político formador del Frente Progresista está representado allí, los partidos nuevos también, y por otro lado una representación territorial muy importante. Y decirles también que, bueno, los que estamos acá tenemos, por suerte, nuestras necesidades básicas satisfechas. Yo creo que el compromiso que expresa Fede es el compromiso de los que están pensando en que uno no se salva solo, ¿no? La verdad que Argentina viene en décadas de decadencia y en realidad ser candidato a algo ya es ponerte sobre tus espaldas la responsabilidad de que el problema del otro, que no es tu problema personal, pasa a ser tu problema. Si sos electo y sos concejal, intendente, diputado, los problemas de la gente son tus problemas, y eso habla de un compromiso y de un don de gente que yo quiero destacar en cada uno que decide, con el desprestigio al que ha llegado la política por los malos ejemplos, que claro que los hay, pero que decide cambiar las cosas desde la política. Horacio, y usted, con la trayectoria que ha mencionado Gabriel, ¿cómo toma esta decisión de ir de candidato? Para mí, primero, es un orgullo porque el Partido Demócrata Progresista, de forma unánime, tanto el caso mío como el de María Florencia Barcarolo, nos nominó. Yo, como te decía, mi carrera política empieza siendo secretario del Centro de Estudiantes de la Universidad Pública de Arquitectura en Córdoba. Sigue en la Federación Universitaria, en Organizaciones de Derechos Humanos. Me integro hace 32 años que soy santafesino, no nací aquí. Me integro a la democracia progresista porque tenía 2 abuelos rosarinos, un demócrata progresista y uno que era más bien anarquista. Y bueno, la verdad que he encontrado eso, un partido horizontal, un partido que tiene valores, un partido que tiene palabra y que tiene un historial de gente. Hablamos de Lisandro de la Torre, pero hablamos de Luciano Molina, y acá hablan de Carballeira, el abuelo o el padre de Fede, pero en Rafaela y en Santa Fe, y hablamos de Mutis. Digo, realmente creo que la gente que alguna vez nos preguntó, el Partido Demócrata Progresista, sí, acá había gente, hoy está viendo que está vivo y que mantenemos esa coherencia, resistimos archivo, ¿no? Me parece que por eso te digo, lo tomo de una manera como un gran compromiso.
Yo defiendo la actividad privada y el Estado presente, facilitador y regulador. Pero si nosotros no generamos empleo genuino, si nosotros no hacemos un cambio profundo en la educación, no tenemos destino y tenemos que torcer, como decía Gabriel, la tendencia, pero entendiendo que la política va a solucionar los problemas de la política. A mí me gusta mucho una frase del Negro Dolina que dice: si usted cree que todos los políticos son iguales, el problema es suyo, porque para el que no sabe leer también todos los libros son iguales. No todos los políticos son iguales. La transparencia, lo que muestra Gabriel, habiendo aprobado por 9ª vez en la Cámara de Diputados el proyecto suyo de acceso a la información pública y que el Senado de la provincia no quiere avanzar, algo tan elemental, no se puede discutir el tema de información pública. Y Rubén Giustiniani es el del 82% móvil para los jubilados, y cuando decimos 82% móvil para los jubilados, que tuvo media sanción, porque somos responsables, tenemos que saber que hay que tener un sistema previsional que pueda soportar ese pago. Pero a los viejos nuestros no podemos mantenerlos con el sueldo de hambre que tenemos. ¿Y cómo se hace? Y se hace desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación. Porque vos no podés tener un 50% de la economía informal, que entonces no hay aporte. Por eso cuando hablamos del presupuesto 2022, que va a tener que discutir la Cámara desde septiembre en adelante, las cámaras, cuando hablamos de por qué llegar o intentar llegar a la nación, tiene que ver con que hay que resolver problemas de fondo, políticas de Estado. No podemos seguir a lo loco de una banquina a otro de la ruta, porque el destino va a ser que estamos llamados a ser un país en vías de desarrollo. Alguna vez fuimos el faro del mundo, en 1910, en la época del centenario, y hoy la verdad que nos parecemos mucho más a un país subdesarrollado, no en vías de desarrollo, y eso es inaceptable. Bertoglio, buen día. Alejandro Albornoz de Radio Rufino. Usted recién se planteaba como oriundo, de alguna manera, ¿no?, de la zona de Sunchales, Cuenca Lechera. Seguro. Lo que le quiero preguntar es, en caso de usted llegar a la Cámara Baja Nacional, ¿cuáles van a ser los ejes, en qué aspectos va a trabajar, teniendo en cuenta, la situación, como se hablaba antes, de Santa Fe, que es productora de leche, productora de carne, productora de soja, con puertos? O sea, le quiero preguntar el tema de la agroindustria en general, no solamente materia prima, sino fomentar la materia elaborada, el tema de la hidrovía, la salida. A ver, ¿cuáles son los...? Bueno, sin duda, 2 o 3 cosas. Primero, un acuerdo político general, y acá voy de lo general a lo particular para responderte. Tanto desde la lista de senadores que lidera Rubén Giustiniani como de diputados que lidera Pablo Oliver y que incluyo, estamos planteando un acuerdo general de 10 puntos entre todos los legisladores de la provincia de Santa Fe. Más allá del partido, aquellos que lleguen tienen que defender los intereses santafesinos. Y esto, como dije recién, se empieza a discutir desde el análisis y la aprobación de los fondos que el presupuesto nacional va a destinar a la provincia de Santa Fe. Un ejemplo, Córdoba recibe entre 2 y 3 veces, ha recibido, tanto en la época del gobierno anterior de Mauricio Macri como en la época del kirchnerismo, ha recibido 2 y 3 veces lo que ha recibido la provincia de Santa Fe, teniendo porcentajes de coparticipación similares. Somos provincias comparables. Y eso tiene que ver con un acuerdo político de los cordobeses, que más allá de su identidad partidaria han dicho: con esto estamos todos de acuerdo. Así como en su momento fue Hermes Wiener a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero lo acompañó Obey en aquella presentación por la detracción que teníamos, que al día de hoy actualizado serían 150.000 millones de pesos. Imagínense la cantidad de obra pública que se podría hacer. Bueno, y ahí está la cuestión. Es difícil pedirle a Perotti del mismo palo que reclame. Es difícil pedirle a los legisladores por la provincia de Santa Fe del peronismo, porque terminan siendo levantamanos del gobierno de turno. Y acá tenemos que defender los intereses de Santa Fe, como Elisandro de la Torre lo hizo en su momento en el Senado de la Nación. En lo específico, reforma tributaria progresiva, sin ninguna duda. Acompañamiento a la economía social, como le llamamos al cooperativismo, a las pymes. Las pymes dan más del 60% del trabajo en la Argentina. Políticas públicas creíbles, reglas de juego claras. Acá no podemos cerrar hoy la exportación de carne
O la actual vicepresidenta cuando hablaba del yuyo, hablando de la soja, mostrando un total desconocimiento, porque el problema es que no conocen la producción, no conocen el trabajo. Si uno se encierra en un gabinete y se dedica a la política de por vida y no tiene contacto con la realidad productiva que tiene que ver con la lechería, sin políticas de Estado a nivel lechero a lo largo de décadas, y así está la lechería en muchos casos. En carne se puede decir lo mismo, en un momento hay negocio, en otro momento no. La soja también, incluso con sus consecuencias ambientales, pero sin promover realmente, así como se ha tratado de promover la industria del conocimiento, del software, que es muy importante y que es lo que está llamado a tener el mundo, pero acá tenemos que tener valor agregado. Estuvimos con Pablo Oliver, el candidato que encabeza la lista, en Esperanza, en 2 fábricas excepcionales que tienen lugar en otro lugar, y cuando vos hablas en nuestras recorridas, hemos hecho casi 7.000 kilómetros en la provincia en esta campaña de las PASO, vos hablas con todo el sector productivo y lo primero que te dicen es la cuestión tributaria, pero sobre todo la falta de políticas a largo plazo. En una fábrica que se llama SICA, que tiene de Esperanza, que tiene inversión millonaria con capitales españoles, hace un tiempo atrás empezaron a fabricar, hay 2 fábricas en el país, las torres para energía eólica. Sí. Eso está enmarcado en un plan en donde un país decide qué tipo de país, cómo generar en este caso los recursos energéticos, cómo trasladarlos, porque después tenés que poder tener las líneas de alta tensión para trasladarlos, y eso se construye con políticas de Estado. Brasil, Uruguay... Sí, con estabilidad jurídica, porque el tema del cierre de la exportación de carnes de ahora no es nuevo, lo tuvimos justamente en el gobierno anterior con Moreno, ¿no? Que el ganadero da engorde de exportación. Pero, cuando le suceden estas cosas, dice, ¿qué vas a hacer? Y me voy a tomar mate, mira los toros. Alejandro, es lo que decía Gabriel antes, cuando decía, es que lo peor, el nivel de torpeza y de poner la ideología antes que el sentido común y el conocimiento y el trabajo honesto y el acercamiento a los que producen, que son los que tienen este país en marcha, es total. ¿Cómo vas a cometer el mismo error que ya cometiste y ya viste los resultados? Y es lo que dice él. Lo que yo quería preguntar era sobre las líneas en que va a trabajar en caso de llegar a... Mira, básicamente yo, como te digo, viniendo de donde vengo, de la experiencia privada y de la capital nacional del cooperativismo y de una ciudad que se ha destacado en lechería, pero que tiene todo el campo, muy similar a lo que les pasa a ustedes en Rufino, todo lo que tenga que ver con la cuestión productiva, pero por eso te digo, ahí se fijan las políticas generales y tiene que ver con lo que vos decías recién y vos también lo mencionaste antes. Nosotros no podemos no tener políticas públicas de crédito, de desarrollo. El ejemplo del BANADE, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Ellos han pasado de presidentes de centro derecha a presidentes de centro izquierda. Lo hace Chile, lo hace Uruguay, pero las políticas generales siguen en pie. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, en diputados y en la Cámara Alta también, para definir políticas de largo plazo. Independientemente de los presidentes, no podemos estar en lo que es relaciones exteriores con el mundo, comercio exterior. Tenemos que definir un porcentaje, por ejemplo, del Producto Bruto Interno dedicado a ciencia y tecnología. Digo, una reforma educativa, aquel ejemplo sanmiartino, que fue muy bueno para nuestra educación, que necesitaba claramente a los chicos con guardapolvo blanco, con una educación universal que fue una envidia para todo el continente. Bueno, hoy tiene que dar lugar a otro tipo de educación. Y en este año y medio de pandemia, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial han pensado en esa educación que viene. Realmente creo que hay muchísimo trabajo para hacer en la Cámara. Nosotros creemos que estamos preparados para hacer Santa Fe, como decimos, y también tenemos un eslogan que habla de nuestro senador Gabriel, candidato a senador Rubén Giustiniani, que dice honestamente los mejores, el mejor. Ya lo ha demostrado Rubén, así que por eso decimos que el domingo que viene tenemos que firmemente dar apoyo a quien ha sido un ejemplo en el Senado y apoyar esta lista de preparados para Santa Fe para diputados. Muchas gracias, muy amable. Hablaba de Giustiniani.